Mientras Irán planea exigir responsabilidades de las fuerzas militares de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por el asesinato del general Soleimani. Moscú destaca que esta acción fue la cúspide de los pasos ilegales por parte de Washington. El ministro de Exteriores ruso recuerda que la política de la Casa Blanca ha dejado sus huellas hostiles no solo en el Golfo Pérsico, sino también en Libia. Simeón Senderov con los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Simeón? ¿Qué puntos destacó Sergei Lavrov? Hola Mauricio, ¿qué tal? Bueno, precisamente el tema de Irán se aborda en muchas negociaciones diplomáticas, no ha sido la excepción. El encuentro entre Sergei Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, y su homólogo de Sri Lanka. Sergei Lavrov ha destacado la necesidad de escalar la tensión y además ha llamado al diálogo Irán y Estados Unidos, porque dijo que precisamente el asesinato de Soleimani ha sido el gran problema de esta tensión. Escuchemos. Desde luego, el clímax de las acciones ilegales de Washington fue el asesinato de Qasem Soleimani, representante oficial del gobierno iraní, que estaba de visita oficial a un país vecino en Irak. Esto, claro, va más allá del derecho internacional y sencillamente de los límites humanos. Además, Sergei Lavrov criticó a Washington, que dice que, por un lado, está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones sin condiciones previas, pero por el otro lado está imponiendo las sanciones. Básicamente son sanciones las que se convierten ahora en las condiciones previas. También mencionar el acuerdo nuclear iraní, que prácticamente se está descomponiendo porque Estados Unidos lo había abandonado. Después Teherán dijo que por la tensión con Washington dejó de cumplir con las restricciones. Y ahora pues Alemania, Francia y el Reino Unido han puesto en marcha un mecanismo que busca solucionar las diferencias. Si esto no ocurre, pues estas partes también lo abandonarían. Entonces el acuerdo prácticamente dejaría de existir. En ese contexto, Sergei Lavrov recordó que es necesario unir los esfuerzos comunes. La misma receta propone para Libia, y es que ha asegurado que los países europeos, también los países árabes, Rusia y Turquía deben actuar en la misma dirección, porque Libia hasta el momento no se ha podido recuperar de la operación militar liderada por Washington. Escuchemos. Hasta ahora, desafortunadamente, Libia no es un país que tenga condición de Estado. La institución estatal de Libia quedó destruida por la OTAN en el 2011 y todavía todos nosotros, y sobre todo el pueblo libio, estamos cosechando las consecuencias de esa aventura criminal e ilegal. Y es que el país, tras este ataque, quedó dividido entre varias fuerzas. Estamos hablando del gobierno del Acuerdo Nacional con sede en Trípoli y apoyado por la ONU, pero también por otro lado está el Ejército Nacional Libio, liderado por Khalifa Haftar, quien realizaba ataques contra Trípoli. Entonces hay que decir que Rusia y Turquía propusieron una mesa de diálogo. De hecho, hubo reuniones en Moscú. Sin embargo, parece que la segunda parte todavía necesita más tiempo. Entonces todas las miradas están puestas para su próxima reunión, que tendrá lugar este domingo en Berlín. Pendientes del que podría ser un importante paso para Libia. Te agradecemos, Simeón. Mike Pompeo se reúne con la ministra de Exteriores surcoreana para mantener negociaciones difíciles. Entre otros asuntos, se centran en si Seúl envía tropas al estrecho de Hormuz. Entre la espada y la pared, Corea del Sur se enfrenta a la presión de Estados Unidos y al peligro de perjudicar sus importantes lazos económicos con Irán. Y no es el único caso cuando a un socio, Washington, le presiona incluso más allá, afectando los propios intereses de ese Estado. Conversamos de ello junto a Fernando Terranova. ¿Qué tal, Fernando? Cuéntanos, ¿qué otras situaciones se dan en torno a Seúl? Sí, primero hay que aclarar que la parte surcoreana llega a este encuentro ni optimistas, pero tampoco pesimistas. Al menos así lo ha dicho el propio presidente de la nación. Y antes de pasar a analizar esto en profundidad, hay que tomar en cuenta el contexto en el que se está desarrollando este encuentro que tú mencionabas, porque ahora mismo Corea del Sur está enfrentando presiones por parte de Estados Unidos, que quiere que Seúl mueva sus barcos y tropas al estrecho de Hormuz para que pase a integrar esa coalición anti-Irán que al momento está conformada
por Reino Unido, Australia, también Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Ahora, lo que ocurre en Seúl es que esta posibilidad pues no es tanto de su agrado. Han dicho que la están analizando, que están analizando este requerimiento. Sin embargo, lo medular es que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur han dicho pues que las posiciones de Washington y Seúl no necesariamente van a acordar o a concordar en este sentido. ¿Por qué? Porque si bien son aliados de Estados Unidos en el plano militar y también económico, también hay que tomar en cuenta esos lazos que tiene Corea del Sur con Irán, en lo que tiene que ver con el intercambio de educación, de asistencia humanitaria, pero también en lo que tiene que ver con lo comercial. Lo más importante de esto es el suministro de crudo iraní hacia Corea del Sur, que no es poco. De hecho, cifras oficiales dan cuenta que en el 2018 alrededor del 5% del crudo que recibió Corea del Sur provino de Irán. Esto hasta que las sanciones de Estados Unidos en mayo del 2019 pues obligaron a Seúl a cortar ese flujo y a buscar nuevas alternativas para garantizar la demanda interna, mirando hacia países como Kazajistán, por ejemplo, Mauricio. Sí, que en definitiva terminó importando mayoritariamente desde Estados Unidos. Pero ejemplos como este hay muchos cuando se tratan de socios que son presionados por las políticas de la Casa Blanca. Sí, mira tú, aliados de Estados Unidos cuyos intereses se ven afectados por estas presiones que emprende Washington a nivel internacional. Es el caso del gigante sudamericano Brasil, líder mundial de exportación de carne vacuna. ¿Qué ocurrió con la industria de carne en Brasil? Pues que esas sanciones de Estados Unidos contra Irán de cierto modo la afectaron. ¿Por qué? Porque los exportadores brasileños debieron buscar otras vías de llegar a esa zona del mundo, ya no atracando en puertos iraníes, sino en otros puertos de la región de Oriente Medio, del Golfo Pérsico, lo que derivó en ese efecto rebote, mayores gastos operativos y, por supuesto, pérdidas para la industria cárnica de Brasil. Otro ejemplo muy sonado de presiones de Estados Unidos son las que tienen que ver con el gasoducto Nord Stream 2, ese gran proyecto energético entre Alemania y Rusia. Y ahora mismo Berlín está enfrentando pues muchas presiones por parte de Estados Unidos, que ha amenazado a empresas germanas involucradas en este proyecto que podemos decir de alguna manera se ha convertido en una especie de manzana de la discordia diplomática y energética, no solo entre Washington y Moscú, sino también entre varios países de Europa. En definitiva, son ejercicios de presiones y de resistencias con claros intereses económicos detrás, que sin duda marcan la geopolítica, Mauricio. Sí, intereses económicos, geopolíticos, sí. Pero ¿qué tanto a largo plazo podrán durar? Te agradecemos, Fernando. Hemos conversado con Guido Larsson, él es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo de Chile. Destaca que las presiones de Estados Unidos en contra de los intereses de sus socios resultan en un cierto cansancio. Yo creo que hay un cansancio de algo que no se había visto en el pasado y que es cansancio por parte de sus propios aliados. Ahora, los aliados de Estados Unidos, y cuando hablo de aliados estoy pensando básicamente en Europa Occidental y en aquellos países que caen bajo el paraguas de la OTAN, es que están en una posición bien complicada, porque por un lado no pueden alienar la relación que tienen con Estados Unidos simplemente porque hay un gobernante que está en las antípodas ideológicas de Europa Occidental, pero por otro lado tienen necesariamente que mostrar cierto grado de disconformidad, sobre todo con relación a sus audiencias internas. Hay mucha presión por parte de las sociedades en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, de mostrarse más frontalmente en contra de las políticas que está tomando Donald Trump. Hay algunos presidentes que han tomado esa ruta. Obviamente, desde el punto de vista de Corea, el trasladar su aparato militar, ¿no es cierto?, a Medio Oriente, no es algo que forma parte de sus intereses. Estos son solamente intereses norteamericanos. Y si bien es cierto, 30% del petróleo a nivel mundial pasa por el estrecho de Hormuz, igualmente Corea del Sur tiene oferentes, ¿no es cierto?, alternativos con el cual poder suplir esa demanda. Entonces creo yo que esto es más que nada un intento de Washington de atraer para sí un mayor grado de compromiso por parte de sus aliados.